La Consejería Jurídica de la Presidencia enviará una iniciativa para la creación de una comisión que verifique la integridad de las y los candidatos para la elección de 2027. Lo anterior con la finalidad de evitar que se postulen personas con posibles vínculos con el crimen organizado. Esta propuesta se encontraba en uno de los puntos del Plan A de la reforma electoral rechazada el pasado 11 de marzo de 2026. La iniciativa de ayer tiene el objetivo de que lo que hace Morena con sus candidatos se institucionalice para todos los partidos políticos. Es decir, que antes de postularlos pueda tener conocimiento los partidos políticos de si hay una persona que está siendo investigada o que tiene algún riesgo, como ayer lo mencionó Luisa María, y la decisión de postular o no es del propio partido político. Esta propuesta de reforma es aplicable a la Ley General de Instituciones de integridad de las candidaturas tanto para hombres como mujeres. Nazaret, muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto Javier. estar contigo aquí en Nuevo Régimen y con el público de Radio Televisión de Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta propuesta para reformar esa parte que mencionabas tú, porque es muy importante entender que hay que darle la responsabilidad política a los partidos políticos para que puedan tener la facultad de tomar una decisión de acuerdo a lo que se tenga por parte de los órganos encargados de seguridad, tanto en términos de una investigación policíaca o una investigación financiera o cuestiones que incluso incluyen a la seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum está planteando la creación de esta comisión que radicaría en una lógica de que se incluyan 5 consejeros del INE para que tengan un periodo de 3 años. Estos consejeros del INE como integrantes de la comisión recibirían de manera voluntaria de los partidos políticos quiénes son los aspirantes de estos partidos para que se puedan postular a un cargo de elección popular. Esta comisión canalizaría a 4 instituciones la investigación de los perfiles para poder dar un consejo respecto si tienen o no posibilidades de tener algún tipo de delito. Las instituciones son la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional de Investigación, el Consejo Nacional de Bancario y Valores y la Fiscalía General de la República. Estas 4 instituciones tienen un papel muy importante porque podrían darle la pista a los partidos políticos para ver si se cometen o no delitos. Entonces, una vez que estas 4 instituciones hacen la investigación, mandan una respuesta a los partidos políticos mencionando si los aspirantes que ellos mandaron a investigar tienen posibilidades de tener algún tipo de delito implicado con estas 4 instituciones, que se pueda tener una carpeta de investigación. Estas 4 instituciones no van a decir qué procesos se tienen, pero sí pueden hacer un señalamiento de que se tiene algún tipo de investigación. Ya posteriormente los partidos políticos tomarán la decisión si postulan o no a los candidatos y estas 4 instituciones continuarán con las investigaciones en el caso de que la recopilación de la información solicitada dé los elementos para hacer cualquier tipo de investigación. Esta parte es muy importante porque permite quitar un pretexto político. Generalmente los partidos políticos tienen el argumento de que presentan candidatos que no tienen problemas jurídicos, pero resulta ser que cuando esos actores políticos llegan a un cargo de elección popular, evidentemente con ya una responsabilidad importante, por ejemplo, en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, se les da luego hacer mención por parte de investigaciones de órganos públicos o de medios de comunicación o en el caso de agencias extranjeras, el señalamiento que están vinculados al crimen organizado. Entonces, sería una forma en donde se le pueda dar la oportunidad a los partidos políticos de tratar de tener un criterio más amplio para ver si seleccionan a personas que no tengan algún tipo de investigación. Y algo que es menester o necesario dentro del debate de esta iniciativa es analizar al menos 2-3 conceptos clave que identifico. El primero es el principio de la presunción de inocencia. O sea, en México
México tenemos, el sistema jurídico penal está diseñado para que todas las personas sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto era antes, a partir del 2011, y antes del 2011 era definitivamente el sentido contrario, no eras culpable hasta demostrar lo contrario. Ese es el primer punto, porque si la Fiscalía General de la República determina que sí existe un riesgo razonable en donde la persona candidata, candidato, esté involucrada o tenga nexos con el crimen organizado, ahí se perjudica ese principio de presunción de inocencia. ¿Y qué pasaría en ese caso? También se le pueden afectar o vulnerar los derechos político-electorales que también están consagrados en la Constitución Política. ¿Y qué dice la Constitución Política? Que todas las personas pueden ser votadas o pueden votar y ser votados. Entonces, al menos esos dos principios son clave también para esta reforma, tanto la LEGIPE, y también se tendría que modificar en su caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que no interfiera en este punto. Y hablando de la LEGIPE en específico y en el sentido político, ¿crees que esta reforma tenga algo que ver con las presiones que hace Estados Unidos o con los casos mencionados, como por ejemplo el de Rocha Moya? Sí. En México tenemos una presión muy importante proveniente de las autoridades políticas y jurídicas de Estados Unidos, en donde han hecho el señalamiento que las autoridades emanadas del voto están vinculadas con miembros del grupo del crimen organizado, que son prácticamente socios o que están implicados en cualquier tipo de crimen grave, puede ser narcotráfico, lavado de dinero, secuestro, o que están vinculados con tráfico de personas. Evidentemente es más amplia la red de delitos de lo que se puede ser considerado crimen organizado. El motivo de esta propuesta que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum es, primero que nada, hacer responsable a los partidos políticos. Evidentemente los partidos políticos no son figuras jurídicas que tengan la capacidad de hacer estas investigaciones. Bueno, la Comisión Nacional de Valores, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la UIF, van a tener la oportunidad de suministrarle la información sin que se comprometa las investigaciones que de oficio ya llevan de las personas que son presentadas por los partidos políticos, y ya serán los partidos políticos los que tomen la decisión de poder decir si van a postularlo o no. Esta parte es muy importante porque esta propuesta, primero que nada hay que decirlo, no es obligatoria. Sería una oportunidad que los partidos políticos puedan hacer ese tipo de verificaciones y no es vinculatoria. Es decir, la decisión política de postularlos o no, si se tienen señalamientos o sospechas de que pueden estar implicados en delitos, sería prácticamente una decisión de los organismos partidistas y de sus dirigentes. Entonces, esa parte va con una lógica de responsabilidad política, porque si más adelante el PAN, el PRI o Morena postulan a un candidato que en su momento estas cuatro instituciones hicieron mención de que pueden haber estado vinculados con crimen organizado, ya tendrá que asumir el costo político el partido político, el dirigente, por haber postulado a una persona que pueda ser seleccionada para un cargo de elección popular, ya sea a nivel ejecutivo y legislativo. Y esta parte es muy importante porque si los partidos políticos no toman la responsabilidad de postular candidatos que tengan una cercana probabilidad para ejercer un cargo público, nos vamos a dar cuenta que vamos a generarle problemáticas al Estado mexicano, porque el Estado mexicano, la autoridad, la que tiene el control de la representación mexicana, es la que tiene que lidiar con presión política de Estados Unidos, es la que tiene que lidiar con hacer cumplir la Constitución, es la que tiene que lidiar con los acuerdos que se tengan en términos de extradición con otros países con los que se tengan acuerdos, y es la que tiene que lidiar con la situación de estabilidad económica, política y social que se puede hacer cuando se da un tipo de señalamiento por parte de una nación tan poderosa como en Estados Unidos. Cuando estamos conscientes que en Estados Unidos prácticamente la bandera de lucha electoral que van a tener tanto republicanos como demócratas como Trump o siguientes presidentes van a poner en cuestionamiento cuál es la probabilidad que tienen los gobernantes o legisladores mexicanos, acá una parte importante es decir, ¿sabes qué? Esta es la responsabilidad de Morena, porque Morena postuló a Nazaret o Javier, que tienen probablemente cuestiones jurídicas de investigación. Es responsabilidad del PRI, del PT, de Movimiento Ciudadano, porque toda la carga de la responsabilidad se le da, por ejemplo, en este caso a la Presidenta de la República, que va a tener que lidiar con Donald Trump, y tenemos un proceso electoral el próximo año que evidentemente es muy importante porque se van a elegir 17 gobernadores, 500 diputados, más de 2.300 municipios, más de 20 congresos estatales. Entonces,
la estabilidad política es muy importante en México y tenemos que evitar darle pretexto a Donald Trump. Y aparte de tratar de evitar darle ese pretexto a Donald Trump con la intromisión o la injerencia que pueda tener en las decisiones de la soberanía del país, y que eso es muy grave, considero que acá el reto del Congreso el Congreso Federal deberá establecer en el debate las bases y las reglas de operación tanto en la LEGIPE como en la Constitución Política para no vulnerar ninguno de estos derechos, porque igual si una persona candidato por X partido político se determina por la Fiscalía que tiene un probable vínculo con el crimen organizado y el partido político le retira la posibilidad de ser candidato o candidata, ahí también se está cometiendo una violación a sus derechos político-electorales, porque incluso eso no se puede violar o no se suspenden esos derechos hasta que exista una sentencia condenatoria. Y solo con la sentencia condenatoria es que se pueden suspender los derechos, o a menos que la persona tenga una pena de cuerpo, es decir, que esté en prisión. La realidad, Nazaret, es de que lamentablemente en la historia política de nuestro país tenemos muchos casos donde la clase política utiliza el fuero, ya sea como presidente municipal, como gobernadores, como presidente de la República o como legisladores, para poder evitar tener procesos jurídicos. O sea, estamos bien conscientes, hacías la mención del caso que pone en duda a Morena con Rocha, pero también tenemos personajes políticos que querían la utilización de un puesto político como cabeza de vaca en el PAN, o la parte de los múltiples delitos que está vinculado a Alito Moreno como dirigente del PRI y que actualmente tiene un cargo como legislador, es decir, el fuero político. Creo que la parte de esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es que los partidos políticos asuman una responsabilidad de que deben de postular candidatos que tengan probada situación jurídica, reconocimiento social, y que no sea una medida de protección el cargo político para los delitos que sí pueden tener. Y como ciudadanos, lo mínimo que exigimos es que las personas sean íntegras, tengan valores, pero sobre todo conciencia humana sobre sus acciones. Vamos al siguiente tema. Esta semana la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, ha cumplido su palabra. En Alvarado se realizó la entrega de apoyos económicos directos de 4,000 pesos a más de 20,000 pescadores y acuicultores. Se fortaleció la capacidad operativa y se amplió la presencia de elementos policiales en territorio con la entrega de 82 patrullas, de las cuales 32 son para reforzar la estrategia de Veracruzana Protegida. También se entregaron 30 ambulancias para igual número de centros hospitalarios. Y hoy anuncio que el gobierno del estado le va a apoyar a 20,677 pescadores de todo el estado de Veracruz con 4,000 pesos directos. Y lo que dijo Rodrigo es necesario señalar. No pueden darle ustedes un solo peso a nadie. A nadie, sea líder o no sea líder, a nadie. Es directo para ustedes, es directo. La gobernadora Rocío Nale brinda las condiciones para el crecimiento y desarrollo del estado de Veracruz, como la entrega de los 20,000 apoyos anunciados por la gobernadora Rocío Nale complementa el programa federal Bien Pesca en el respaldo a las afectaciones ocasionadas por la presencia de los hidrocarburos en el Golfo de México. La gobernadora Rocío Nale ha tenido una lógica de dar un complemento a lo que ya el gobierno federal a través de Bien Pesca le va a dar a todos los pescadores del estado de Veracruz y en general también el estado de Tamaulipas y de Tabasco. En el caso de nuestra entidad, es un buen anuncio porque evidentemente estamos conscientes de que hubo afectaciones por la parte del derrame que hubo en el Golfo de México, y la lógica que tenían los medios de comunicación era decir que se estaba perjudicando a la economía popular del sector importante de pescadores y acuicultores que evidentemente tienen esta fuente de ingresos importante para el sostén de sus familias. Creo que este apoyo de respaldo para más de 20,000 pescadores equivalentes a 4,000 pesos que se complementan a lo que da el gobierno federal es el compromiso que tiene la gobernadora Rocío Nale de poder contribuir a las mejores condiciones de los sectores populares, porque hay que estar bien conscientes
que no nada más es la parte de la producción agropecuaria o la producción de animales de consumo, como lo que puede ser el sector aviario, el ganadero, el bovino. También la parte de la producción de lo que son los alimentos del mar es una parte muy importante para la dieta veracruzana, y sin duda también el estado de Veracruz es una potencia en términos estatales y nacionales respecto a la producción de estos alimentos que se requiere para el consumo diario en Veracruz y en México. Entonces, cuando hace el destino de 90 millones de pesos de presupuesto para apoyarlos, eso es una forma de mandarles el mensaje de que el gobierno se les está apoyando. Y también creo que una parte muy importante que dijo la gobernadora es darle reconocimiento a los pescadores que también se sumaron a las tareas de limpieza sobre la parte de las costas y las playas de Veracruz para poder generar las condiciones de que regresaran otra vez a sus actividades. Esa parte es muy importante. La gobernadora Rocío Nale hace el señalamiento que los apoyos son directos, que no son a través de organizaciones sociales, de liderazgos políticos, sino que el apoyo es de manera directa y ya determinará cada uno de los veracruzanos que son beneficiados y veracruzanas de estos programas en qué lo van a utilizar, ya sea para reparar botes, para redes, o sea, para combustible. Ya dependerá la circunstancia que se tiene de acuerdo a cada uno de los productores y productoras o la situación geográfica de donde hubo esta situación del derrame. Y que lo más importante es que también estos apoyos no están condicionados a absolutamente nada, ni a un partido político, ni a personas, ni a líderes sindicales, no a líderes grupales o de representación de algún grupo en específico. Ese, tanto el de los pescadores como de los acuicultores, es uno de los logros de la gobernadora destacados en esta semana, pero no fue el único. Un segundo logro ha sido la entrega de 30 ambulancias para 30 hospitales. ¿Cómo es el impacto, cuál es el beneficio de que haya cada vez más ambulancias en el territorio veracruzano? Porque una de las mayores quejas que existe dentro del servicio de salud es que a veces uno llama al 911 y la ambulancia en ocasiones llega a tardar más de 30 minutos, 40 minutos en llegar al destino. Sin duda muestra la sensibilidad que tiene la gobernadora Rocío Nale en colaborar con el gobierno federal para la atención a las veracruzanas y veracruzanos. ¿Por qué? Hay que recordar que el gobierno de Veracruz entró al programa del IMSS Bienestar, donde los hospitales estatales se integraron a este sistema de salud y prácticamente el gobierno federal tiene ya el control de lo que es la parte administrativa, el pago de los sueldos, la parte de la distribución de medicamentos y la atención a la ciudadanía. Bueno, la gobernadora Rocío Nale, a pesar de que le cedió parte importante de la administración de los hospitales, tiene una lógica de dar todavía apoyo a la federación para poder beneficiar a la población, y en este caso se dieron 60 hospitales al IMSS Bienestar. Bueno, se hace una primera entrega de 30 ambulancias, pero dentro de 15 días se van a dar otras 30. La parte de dar este tipo de apoyo es para mandar un mensaje que siempre va a haber coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal. Y esta parte es muy importante porque estos hospitales tienen características especiales. Están en zonas de alta marginación, con difícil acceso, o son puntos estratégicos en términos de lo que representan las 10 regiones del territorio amplio de Veracruz. Entonces, esta parte de la sensibilidad de entender de que vas a poder apoyar con las ambulancias que también va a mandar la federación, con las ambulancias que el Estado le da a las direcciones de cada uno de los 60 hospitales para que ellos administren los traslados programados y la atención inmediata cuando se necesita el traslado de personas enfermas o lastimados a los centros o los nosocomios de apoyo de salud, habla de que se necesita siempre la firmeza, el apoyo, la comprensión de un gobernante que siempre está dispuesto a contribuir a mejorar las condiciones de salud. Creo que esta es una parte muy importante y lo dijiste muy bien, tuvo una semana muy activa la gobernadora. Y no solamente la gobernadora, sino la fusión y el apoyo que tiene junto con las otras secretarías. En programas pasados platicábamos con el secretario de Finanzas, le mandamos un saludo al secretario Miguel, y él nos comentaba que el gobierno del estado está teniendo una política integral, donde no se ve el avance o el desarrollo del estado de Veracruz desde una sola secretaría, sino desde el apoyo de muchas secretarías. Y aquí viene otro logro de la gobernadora Rocío Nale, que es el fortalecimiento del sistema de seguridad pública a través de la entrega de 82 patrullas, que de estas 82 patrullas se destaca que 32 de ellas pertenecen o son destinadas al programa de Veracruzana Protegida, que mucho le han dado el respaldo y el esfuerzo en coordinación también con la fiscal.
Sí, esta parte es muy importante cuando ya tienes equipos de seguridad y evidentemente ahora las unidades que van a poder ser utilizadas por estos equipos para atender temas específicos de las mujeres que por cuestiones jurídicas o de su seguridad requieren tener un constante acercamiento con las fuerzas de seguridad, que en este caso son equipos específicos, puede ayudar al mejoramiento. Y creo que la parte de la que anuncia la gobernadora de la integración de estas 82 patrullas nos habla de ese compromiso que lamentablemente durante muchísimos años los veracruzanos tuvieron como deficiencia en servicios públicos, que es la capacidad de recibir por parte de la entidad una política de seguridad amplia. La gobernadora Rocío Nale el año pasado, en su primer año de gobierno, redujo el índice delictivo en la entidad de un 14.2% comparado con lo que fue la administración pasada. Bueno, estas 82 patrullas nuevas que se están sumando a la entidad van de la mano con una política que ya la gobernadora había avanzado. Anteriormente había entregado 392 patrullas nuevas, de las cuales también podemos destacar que se entregaron 150 motocicletas para la parte de la seguridad y una parte muy importante de hacer mención de que se gastaron 451 millones de pesos en lo que es la mejora del equipo, las patrullas, la parte también de ampliar la cantidad de uniformes y sobre todo una parte muy importante y que debemos de siempre destacar, el aumento constante que ha tenido por segundo año al salario de los policías más allá de la inflación. Esto habla de la importancia que debemos tener en materia de seguridad. La gobernadora ya mandó un mensaje de que el presupuesto se debe de gastar en beneficio de la población. Hablábamos de que van a llegar 30 ambulancias nuevas para dentro de 15 días junto a las que entregó esta semana. Hablamos de 82 patrullas que se suman a las 398 que ya existían desde el año pasado con el primer año de gobierno de la Rocío Nale. Habla de que se tiene una sincronía respecto a cuál es una lógica de atención prioritaria a las principales demandas de la población, que en este caso es salud y en este caso también es seguridad pública. Y la versatilidad que también tiene la gobernadora Rocío Nale para atender coyunturas que están fuera de lo programado. Esta parte de las afectaciones que tuvo la población pesquera habla de la capacidad administrativa y política para preparar presupuestalmente el apoyo a las familias. Creo, Nazaret, que eso habla de una gobernadora que ha entendido que siempre debe estar cercana a la gente y sobre todo tener la flexibilidad para cuando se salgan cuestiones fuera de lo que es una planeación anual en términos de gasto administrativo, atender y a la vez, con lo que ya se tiene planificado, poder cubrir las falencias que administraciones pasadas dejaron. Y que las externalidades en cualquier gobierno, en cualquier administración, siempre van a estar presentes y ninguna administración podrá estar exenta de ellos. ¿Crees que la gobernadora Rocío Nale verdaderamente ha demostrado lo que es estar en el territorio y no en el escritorio? Sí, porque a pesar de los medios de comunicación que siempre tienen mala prensa con su gobierno, la realidad es que las encuestas de opinión han mostrado que la gobernadora tiene aprobación de 7 de cada 10 veracruzanos en promedio según la encuesta que se quiera ver. Y una parte también muy importante es de que ella no está encerrada en oficina, no está encerrada en Palacio de Gobierno, constantemente está en gira por todos los territorios del estado veracruzano y eso evidentemente contrarresta cualquier tipo de campaña negativa, de desinformación o que simplemente la gente ya sabe que una gobernante está cercana a ella. Pues estamos junto con la gobernadora construyendo un Veracruz cada vez más fortalecido y vamos a una pausa y volvemos al nuevo régimen. Lunes, 12:30 horas. Postales de Veracruz. No te lo puedes perder.
lunes, 12:30 horas. Postales de Veracruz, por la señal de Radio Televisión de Veracruz. Soy Mario Lozano Carbonell, te invito a que me acompañes en el programa Soluciones, martes y jueves de 12 a 1 de la tarde. Abordaremos temas legales, de salud, contables, fiscales, de interés para ti. Nos vemos por la señal de TV+, encontraremos para ti soluciones. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Una travesía por los rincones olvidados de Veracruz. De aventura por senderos, ríos, haciendas, montañas y pueblos. Cada lugar tiene una historia y nosotros la vamos a contar. Para vivir estas aventuras, acompáñame todos los lunes y los viernes, 7:30 horas. El sector agrícola y pecuario se ve y se escucha por Radio Televisión de Veracruz. Campo, trabajo, cultura e información. Conéctate al corazón de nuestro estado. Veracruz Agropecuario. Consejos prácticos, reportajes y entrevistas con gente que sabe compartir. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Televisión de Veracruz. Veracruz Agropecuario produce orgullo. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta la primera gran crisis política de su gobierno, por lo que anunció cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para intentar contener una ola de protestas que exige su renuncia a solo 6 meses de asumir el poder. El gobierno boliviano asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario Evo Morales, que se suman a las marchas que semanas atrás organizaron comunidades indígenas, sindicatos y campesinos. Organizaciones sociales y sindicales afines del expresidente boliviano Evo Morales realizaron una nueva marcha de protesta en la ciudad de La Paz, Bolivia, en medio de movilizaciones y bloqueos carreteros que acumulan los 21 días con la participación de los departamentos del centro y del oeste contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. De acuerdo con la información publicada por el diario La Jornada, entre los grupos participantes se encuentran integrantes de la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas, quienes rechazan las políticas económicas del actual gobierno y acusan la falta de respuestas ante las crisis sociales. Las protestas también evidencian el respaldo de distintos sectores hacia Evo Morales, mientras dirigentes sindicales cuestionan las medidas anunciadas por Rodrigo Paz, señalando que existe un creciente descontento social y poca confianza entre las acciones planteadas por la actual administración. ¿Por qué Rodrigo Paz, en tan solo 6 meses en el poder, tiene un país en crisis política y económica que ha paralizado a Bolivia y que ha ocasionado que se hagan un sinfín de manifestaciones? Porque las condiciones políticas y económicas en las que se mantiene el país conllevan a que diferentes grupos económicos, políticos y sociales salgan a las calles a manifestarse para oponerse a las medidas que está implementando Rodrigo Paz como mandatario. Es una parte importante que tenemos que hacer el análisis. En el país, actualmente prácticamente existe una paralización en diferentes sectores por diferentes causas. La situación de inestabilidad que se tiene en el país radica en la lógica de que
se han implementado una serie de anuncios que a estas agrupaciones sociales, políticas y económicas no les han gustado. Se ha propuesto una reforma agraria que perjudica a los sectores campesinos e indígenas. Se han manifestado la oportunidad de que se empiecen a discutir propuestas privatizadoras en el sector energético, en el sector minero, y se tiene también por parte de organizaciones sociales de que se empiecen a implementar políticas que beneficien al sector privado en detrimento a lo que es la educación pública y los servicios de salud. Esta situación también va de la mano con la falta de divisas que se tienen por parte del país, porque tenemos una situación de una carencia, en especial dólares, que es la moneda que se requiere para la adquisición de combustible y de otros insumos que son requeridos para la economía y las familias del país boliviano. Esta parte creo que es importante hacer destacar porque estamos hablando de que esa escasez de combustible y el combustible que sí se tiene en las gasolineras es de mala calidad, que ha generado que el 30% de los automotores, tanto de automóviles particulares como de transporte, ya se descompusieran. Y la parte de que los sectores sociales también están exigiendo de que se aumente el salario porque prácticamente el costo de la vida ha aumentado 20% arriba de lo que es la ganancia mínima del salario, ha generado que se salgan a manifestar, y cuando los movimientos sociales, sindicales y políticos salen a las calles para presionar al poder político y atiendan sus demandas, generan situaciones de desestabilidad. Comentaba nuestra compañera Dana al inicio de la nota de que prácticamente la policía ha tenido que utilizar medidas de represión política para poder lograr la distribución de los pocos alimentos que hay en el estado para poder distribuir a La Paz y a la región de Cochabamba. Creo que es importante hacer el señalamiento de que históricamente los movimientos sociales, sindicales y políticos en Bolivia han tenido una participación importante de presión política cuando los gobiernos están lejanos a los intereses de ellos, que en su mayoría son sectores populares y clases medias. Antes de la llegada de Evo Morales, con el partido MAS, la situación de inestabilidad política en Bolivia era muy difícil para que se pudiera decir que existían gobiernos estables. Había golpes de Estado, había juntas militares, prácticamente en promedio los gobernantes no pasaban del año 8 meses. Fue hasta la llegada de Evo Morales en donde el país por primera vez tuvo crecimiento económico arriba de 2 cifras, se tuvo políticas sociales en beneficio de los sectores campesinos, indígenas, obreros, empezó a haber un crecimiento económico que irrigó económicamente a las clases medias y a profesionistas para que tuvieran mejores condiciones de vida, y también se tuvo políticas soberanistas sobre los recursos naturales respecto a anteriores administraciones que le habían entregado la riqueza a los extranjeros. Todo esto que nos acabas de platicar de cómo está Rodrigo Paz, su administración, la crisis económica, la crisis alimentaria que ellos viven y por supuesto él siendo protagonista de una crisis de legitimidad política, es muy complicado poder al menos abrir las redes sociales a las personas que siguen páginas o medios de noticias, de información y que hablen acerca de este tema. Se vuelve un poco complicado el tratar de encontrar esta información a menos que uno se vaya a medios europeos principalmente, en donde puede ser más fácil encontrar esta información. ¿Existe alguna razón por la cual no sea tan fácil el acceder a lo que está pasando en Bolivia o simplemente es desinterés mundial? Por ejemplo, en el caso de México, los medios de comunicación corporativos, con pocas excepciones como La Jornada y Radio Televisión de Veracruz, se hacen el abordamiento de estas situaciones de qué está pasando en el país. Cuando tenemos una nación paralizada durante casi 4 semanas, pues habla de que la situación social, económica y política no está permitiendo que la gente se siente conforme y se tiene que organizar para presionar a su gobierno. Lamentablemente, los medios de comunicación corporativos no hacen eco de esta situación social en Bolivia porque ellos durante muchísimos años vieron al proyecto de Evo Morales como una alternativa política que no les gustaría que se replicara en otros países y en especial México. Evo Morales prácticamente le tocó tener la parte de su gobierno al mismo tiempo que estaba Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, una parte también de Vicente Fox. Entonces, en los 14 años que estuvo al frente del poder político en el país Bolivia, Evo Morales mostró que se puede tener una alternativa política. Durante muchísimos años, estos medios de comunicación mexicanos e internacionales también han criticado un modelo de gobernanza cercano a la gente, soberanista y que tiene control sobre los recursos naturales y que existe una mejor distribución de la riqueza entre la población. Ahora que estuvieron promoviendo en términos internacionales la llegada de la oposición ha demostrado insensibilidad
ha mostrado la necesidad de hacer recortes presupuestarios, hacer privatizaciones, y esto no lo informan. Esta parte creo que es importante hacer sobresalir porque se necesitan en medios de comunicación, tanto a nivel México como a nivel internacional, la capacidad de tener la alternativa de información. Y tú lo mencionabas muy bien, te tienes que ir a medios de comunicación europeos para enterarte si no tienes acceso a Radio Televisión de Veracruz o a La Jornada, por ejemplo, pero la realidad es que también estos medios de comunicación tienen una tendencia de derecha o corporativos que también tienen un sesgo. Entonces, la parte del cerco informativo también va a la lógica de que cuando son proyectos nacionales que son en beneficio de los intereses corporativos de los medios de comunicación, generalmente cuando se dan noticias malas en contra de Paz o de Milei o de Donald Trump o de Bukele, nunca los vas a ver en los medios de comunicación. Y que también los medios de comunicación, los grandes medios corporativos, a partir del sexenio de López Obrador, coincidencia o no, quién sabe, ustedes determinarán, pero empezaron a cobrar una suscripción para poder acceder a la información que en teoría debería de ser pública o de dominio general. Y otra cuestión acá bien importante o curiosa es por qué Rodrigo Paz ganó las elecciones si no era una persona políticamente legitimada cuando su antecesor, cuando Evo Morales hizo un buen trabajo o se reporta que tiene un buen trabajo o un buen acercamiento con las personas. ¿Y por qué ganó? Y que claro que se ve reflejado Rodrigo Paz con 6 meses de su administración que ya está completamente deslegitimado. Solo un punto. La mayoría de los medios de comunicación corporativos, en especial los periódicos, ya están cobrando en México porque ya no están recibiendo la gran cantidad de presupuesto en comunicación social que tenían con el PRI y el PAN. Por eso han tratado de buscar otras fuentes de financiamiento porque se acostumbraron a la gran cantidad de dinero y por ende podríamos decir que era la venta de su línea editorial. Y los usuarios son los más afectados porque ¿qué personas tienen también la solvencia económica, la capacidad para pagar a un medio de comunicación por acceder a información? El problema es el modelo de negocio que dependía de presupuestos gubernamentales. ¿Qué es lo que pasó también en el caso de Bolivia? Bolivia, lamentablemente, la derecha llegó al poder por la falta de capacidad política que tuvieron los dirigentes de izquierda para poder postular a un candidato de unidad. Evo Morales, el histórico líder del MAS, que durante prácticamente 14 años dio estabilidad económica y política al país, se peleó con el sucesor del movimiento, Luis Arce, y cada uno postuló a candidatos diferentes. Primero Luis Arce le evitó a Evo Morales que se pudiera postular a la presidencia y Luis Arce también empezó a tener políticas de tratar de alejarse de lo que era la herencia política del MAS. Previo a lo que fueron los 5 años de Luis Arce y los 14 años de administración de Evo Morales, hay que recordar que hubo un golpe de Estado en Bolivia, en donde prácticamente la élite económica, los medios de comunicación y Estados Unidos ayudaron a que Evo Morales saliera del poder a partir de la violación de la Constitución y el desconocimiento de las Fuerzas Armadas de su comandante supremo. Evo Morales tuvo que salir exiliado a México para poder salvar su vida. Bueno, esa parte en donde más adelante todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales que volvieron a darle el respaldo al MAS para postular a Luis Arce, que era anteriormente el secretario de Economía o de Hacienda de Evo Morales, dieron las posibilidades de que otra vez se volviera a postular el partido MAS, pero cuando existe este rompimiento entre Evo Morales y Luis Arce, se empieza a dar una división entre los votos cercanos y militantes de la izquierda y ¿qué fue lo que generó? Que entre el mismo sector de apoyo de popular y de izquierda y social se pelearon los votos, lo que generó que para la segunda vuelta electoral en Bolivia fueran los 2 candidatos de derecha los que alzaran más votos. Entonces 2 opciones de derecha fueron las que salieron electoralmente. Pero esto se debe a la falta de capacidad política de Luis Arce y Evo Morales para tratar de sacar candidatos de unidad. ¿Y qué opinas de cuál va a ser el futuro de Rodrigo Paz cuando apenas lleva 6 meses? Pues que en pocas palabras se va a regresar antes lo que era Evo Morales en términos de operación gubernamental, inestabilidad política y cambios constantes de gobiernos. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Vamos al siguiente análisis. El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro
por el derribo en 1996 de 2 avionetas civiles. El gobierno cubano argumentó que las aeronaves invadieron su espacio aéreo y la justicia estadounidense concluyó que el derribo se registró en aguas internacionales. Los cargos específicos emitidos por un gran jurado en Miami incluyen 1. La conspiración para matar nacionales en Estados Unidos, 2. 4 cargos individuales de asesinato y 3. 2 cargos por destrucción de aeronaves. Un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Raúl Castro, de 94 años, fue acusado con otros 5 exintegrantes del régimen cubano de reactivar un caso judicial de hace 30 años que busca, quizá, justificar medidas de fuerza, asfixia económica o una intervención militar externa. ¿Qué implica esta acusación contra Raúl Castro para explicar que se prepara una intervención de Estados Unidos tal como se hizo con Venezuela? Están preparando el mismo método. Cuba, durante lo que han sido los últimos casi 70 años, ha recibido un bloqueo económico y la gente va a decir, bueno, ¿qué le afecta si Cuba puede tener relaciones comerciales con otros países? Bueno, Estados Unidos como principal potencia consumidora de bienes y servicios a nivel internacional te condiciona. Si tú México, si tú España, si tú Holanda o Países Bajos o tú China tienes comercio con Cuba, tú vas a tener sanciones económicas correspondientes a la banca de Estados Unidos o cuestiones que te puedan limitar las opciones de crédito internacional. Cuando tú ya tienes esa amenaza de tener sanciones económicas o sanciones políticas por Estados Unidos por tener relaciones más abiertas con Cuba, le estás generando el caldo de cultivo para que la población tenga que buscar otras alternativas. ¿Cuál es la parte que agregó de esta política de asfixia hacia Cuba por parte de Donald Trump? La parte de que le dijo a los países que llegan a tener comercio petrolero con Cuba que también iban a tener sanciones por parte de Estados Unidos, con una lógica donde, pues si tú quieres tener también relaciones comerciales con Estados Unidos, pues no te conviene darle petróleo a Cuba porque te verías afectado en tu economía. Entonces, el caso de México, que México le vendía petróleo a Cuba, pues México ya no lo puede hacer porque pues dependemos económicamente del 86% de nuestro comercio con Estados Unidos. Entonces, se están generando las condiciones de crisis social, económica y política para que la población, por la situación de la falta de alimentos, la falta de atención en hospitales y escuelas o centros laborales, porque evidentemente no hay luz, porque una parte importante de la producción energética proviene precisamente de combustibles como del petróleo, porque no tienen ríos o cascadas para la parte hidroeléctrica de la isla, genera que estás generando condiciones para la desestabilización política. Bueno, este mismo proceso se vio en Venezuela. Venezuela, a lo largo de lo que ha sido durante los últimos 20 años, ha tenido también sanciones económicas por parte de Estados Unidos y también amenazas a otros países que quieran tener relaciones comerciales más cercanas con Venezuela, si tú quieres tener buena relación con Estados Unidos. Entonces, la situación fue que durante muchísimos años Venezuela se vio asfixiada en términos económicos y cuando esto genera que la población genere una problemática de molestia social
Y cuando se dio la expulsión de lo que son los intereses económicos dominantes de Estados Unidos sobre Venezuela, empezaron a tener todavía actividades más fuertes. Por ejemplo, declarar que Nicolás Maduro y otros miembros de la élite gobernante de ese país eran miembros del cártel de los soles. Cuando ya tenían una orden jurídica por parte de tribunales de Estados Unidos inició un proceso de avisar a Venezuela de que si Maduro no dejaba el poder, iban a empezar a intervenir. Creo que esta parte se quiere repetir con la parte de las autoridades cubanas, cuando por parte de una fiscalía en Miami se hacen acusaciones de hace 30 años en contra de Raúl Castro. El mensaje que mandan es: yo ya saqué a un jefe de Estado del poder para meterlo a un tribunal estadounidense. Ahora el mensaje es para la élite política cubana de que si no se alinea va a ocurrir el mismo proceso. O peor aún, vamos a matar a tu jefe de Estado, como lo que pasó con el ayatolá en Irán. ¿Por qué Estados Unidos ha tenido desde hace décadas una política de hostilidad contra Cuba? Porque representó una amenaza a la hegemonía política, económica y la imposición de qué tipo de régimen se debe tener en América Latina. En el contexto de la Guerra Fría, Cuba se inclinó por un proyecto socialista que iba en contra de los intereses económicos capitalistas de Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes una nación que abiertamente rompe la doctrina Monroe, rompe la doctrina del gran garrote, la lógica de que América Latina le pertenece a Estados Unidos como gran potencia. Espérame tantito, ¿cuál es la doctrina del gran garrote? La doctrina del gran garrote es que cuando tú no cooperas a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, se inician procesos de golpes políticos, tanto por la parte militar, por la parte de presión económica o la parte de una abierta intervención para sacar a la gente del poder que no se alinea a los intereses de Estados Unidos. Y la doctrina Monroe es la política en donde le dice Estados Unidos al resto del mundo que su zona de control e influencia es todo el continente americano, en especial América Latina. Entonces, cuando surgió un proyecto que cuestionaba la hegemonía de estas dos doctrinas a 145 kilómetros de territorio estadounidense, se convirtió en un mal ejemplo para lo que son intentos soberanistas que hubo en todo el continente americano. Uno de esos ejemplos soberanistas, por ejemplo, de los que se vio inspirado el pueblo latinoamericano fue Cuba, porque empezaron a tener proyectos en donde cada quien con su estilo trataban de implementar modelos soberanistas. Por ejemplo, en 1971 llegó al poder vía democrática Salvador Allende, que fue tumbado después por un golpe militar apoyado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos quiere mandar un mensaje a América Latina de que a pesar de que ya pasaron 70 años de esos conflictos que tienen con Cuba, a pesar de que ya cayó el bloque socialista y que Cuba ya no representan una amenaza dentro de lo que es un esquema de Guerra Fría, ellos quieren mandar el mensaje de que esa afrenta la van a juzgar y están preparando el terreno de guerra para poder repetir la operación en Venezuela. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump? Donald Trump ya volvió a mandar un portaaviones con sus destructores a lo que es la zona del Caribe cercano a Cuba. Ya ha hecho amenazas a la élite cubana de que dejen el poder. Ya el máximo dirigente de la CIA se reunió con los dirigentes cubanos para plantear las condiciones que quiere Estados Unidos para que abandonen el poder, y ya se tiene el discurso de que se quiere detener por parte de las autoridades estadounidenses a un gobernante que en este caso ya ni siquiera ejerce el poder político, sino ya nada más tiene funciones políticas, como es Raúl Castro. Entonces, tenemos el caso de que si tú más adelante no te alineas a los intereses de la gran nación norteamericana, corres el riesgo de recibir golpes políticos como lo que le pasó a Nicolás Maduro, o de plano puedes recibir sanciones económicas como lo que sufre Venezuela y Cuba, o incluso se te puede acusar ahora con la bandera de que estás vinculado al crimen organizado. No es de gratis que todos los liderazgos políticos, sociales de izquierda en América Latina siempre se les trata de vincular con el crimen organizado. El mismo Evo Morales en su momento fue señalado por narcotráfico cuando él era líder cocalero. Los cocaleros, por ejemplo, en Bolivia, son grupos campesinos e indígenas que utilizan la hoja de coca para poder aguantar las jornadas laborales a grandes alturas. Entonces, ese es el mensaje que quieren mandar con Cuba, que si no se alinean le va a pasar lo mismo que a Nicolás Maduro.
Pues sin duda alguna las acciones encabezadas por Donald Trump son, en su caso, pues abusivas, y para el gobierno cubano la imputación de un hecho ocurrido hace 3 décadas no es un acto de justicia, sino una herramienta política diseñada para legitimar una narrativa de Estado criminal y dejar abierta la puerta a acciones de fuerzas internacionales similares aplicadas contra Venezuela. Y por otra parte, la gobernadora Rocío Nale ha demostrado que la palabra en Veracruz tiene valor, a poner en marcha acciones que benefician el crecimiento y desarrollo en materia de seguridad, salud y pesca. Y a su vez, en Bolivia las tensiones aumentan tras las crisis de legitimidad que tiene el presidente Rodrigo Paz, sumando a su vez que están pasando por la peor crisis económica del país en 4 décadas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que no permitirá ninguna intervención extranjera en las elecciones de 2027, en especial del gobierno de Donald Trump. Con su propuesta de la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, se abre la posibilidad de alertar a los partidos políticos sobre aspirantes con posibles vínculos con la delincuencia organizada. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier, qué gusto. Nazaret, es un gusto haber estado contigo aquí en Nuevo Régimen y agradecerle al pueblo de Veracruz que nos esté viendo por la señal de Radio Televisión de Veracruz. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Javier. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos el próximo lunes con más información, debate y contexto.